Tadi dia lah Spanish 大家的 maksudnya chuzo de la dia level de ting tang bo is dia dia le chene ni chalan so de mus dos je chunga de la gauchita chungs et samalo le ya kuzu de oye de yes o de la versión. Esta es la primera vez que vengo a este centro en España, es la primera vez que nos conocemos en persona y estoy muy contento de conoceros aquí el día de hoy. Espero que estéis bien. Ok, ene ta tirin nga so nga ma she de ene nyomo kor to shine she to sre sha de za da nga so parden da we ki uma jupa na le ya de so yo nyomo jo na ma lu ji so le ta le chuma lo yi thon jo de da ne de yo to che de na jo ba yi da ne mo ba che 제가 딱 가서 묘모세 티어로 가서 아 가서 탐 지리야 제가 나치 그 동에 에 로코베네 것을 제베 동에 에네 게베 동에 나베 동에 치베 동에 있습니다. 제가 나치 그 동에 가서 간간히 이거 열어봐. 따때 용한테 가르스나데 탐지 묘모 좀 레스 말아서 묘모라 때네 아니 제가 난 집에 동에 되는 거를 묘모 대남제 잡아대 파 또나 아니 가서 지다세디 지다를 두고요레스 데네 수토 말스나 난줄 베케 베 로망고야 베 퇴버제 삼바시 그러가 담보 퇴베 동어데 근데 양디 제버체네 다른 지지게 배 동해 탐지기 자와 용사 때 수레샤 스탠드드 아니 지다기 뭐 지다고로 지다스야 지어와 가서 가서 그다음에 다들 집이 지다 텔레 중화때 있는 난절배 왜냐면 그 톤에 도시 좀 시어버려스 대해서 난절배게 토말 말아서 이 지다스에 거로 지다스에 뒤게 강수에 게 이 자기 다테 보고 쳐버려스 그래서 말이야. Entonces, en la clase de hoy venimos a hablar acerca de las aflicciones. Y sobre las aflicciones hay una obra de Chandrakirti que se llama Introducción al Camino Medio, que dice que la diversidad de aflicciones surge de la visión de la colección transitoria. Esto ha sido visto por los yogis. Quien cese la colección transitoria, por tanto, cesará las aflicciones. Y de lo que nos habla esta estrofa de introducción al camino medio de Chandrakirti es que todos y todas sufrimos el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento del envejecimiento, el sufrimiento de la enfermedad y el sufrimiento de la muerte. Esto es algo que todas tenemos en común. Y este sufrimiento, nos dice Chandrakirti, es el fruto de las aflicciones. Pero resulta que las aflicciones tienen una raíz, y esa raíz es la visión de la colección transitoria. Y esta estrofa además nos dice que esto ha sido visto por eruditos, por yogis, que a lo largo de mucho tiempo han ido escuchando las enseñanzas, reflexionando sobre el significado de las enseñanzas y finalmente meditando sobre ellas. Y tras ese proceso de escucha, contemplación y meditación, han comprendido en base a su propia experiencia que la raíz de estas aflicciones es esta visión de la colección transitoria, que no es otra cosa que este aferramiento a la existencia inherente de la persona. Y aquella o aquel que cese esta visión, cesará por tanto las aflicciones. 땅 묘모세티 묘모세티 다 간지질 세버리스나 아니 친지로 로지리스 묘모세티 로셰레 친지로 로지리
말아서 너무 세대 강사티 요라야 제바 삼지 강사티 심 마시와 심 시대 매버송에 심 기보 매버송에 다 드리지게 에네 셀레 첸지 에네 심중치라야 너무 desarrollar. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las aflicciones? Cuando hablamos de las aflicciones, estamos hablando de unas mentes distorsionadas, de una cognición errada. Y cuando una persona experimenta cualquier tipo de aflicción en su continuo mental, lo que experimenta a su vez es un estado de infelicidad, puesto que las aflicciones son aquellas cosas que, aquellos estados que perturban nuestra paz mental, que destruyen nuestra felicidad. Esas son las aflicciones, esa es la función de las aflicciones que son factores mentales. 그래서 말아서 남주 메테페 메상보 어와 메상보 에네페 메티치 로르르 체네 데니치 미치나 야 뇨모치 체은데 메티 베트 요도니치 로와 미코란키 셈디야 지 마치바 다나시 에니치 sembaji to ki chi namjol te so jodoya ta dela te ne ne lunga ki chobate so namchu ta mandra ki lunga ki chobate so pette parsu kore choba nge bachi ten yue chi budwa ati kari chi borsna yomo se te khu chi yo yes e za ngara so ke kari chi borsna ngara so ke ene lu ta nga lunga ki chawate ngaso ene kulung 샘지 아니 광도 주고 요래 샘지 탄주 치고 요래 샘데 니 묘모기 광도 주고 요래 디에서 샘데 묘모기 광도서 아니 라게 아니 묘가가 잡았대 아니 샘지 광도 줘 어떻게 치고 요래서 Por tanto, una persona que normalmente es una persona relajada, una persona alegre, si esa persona, si su mente es asediada por las aflicciones, a diferencia de cómo suele comportarse normalmente, es posible que la veamos comportarse de una manera atípica, puesto que quizás a través de su cuerpo, es decir, a través de sus acciones físicas o sus acciones verbales, haga cosas extrañas, haga daño a otras personas. Y este cambio en su conducta física y verbal es un cambio que está impulsado por una motivación. Esa motivación es esa mente afligida. La mente afligida es lo que impulsa la acción, ya sea una acción física o una acción verbal. Por lo tanto, las aflicciones es aquello que cuando se manifiesta en nuestra mente tiene la capacidad de controlar no solamente la mente, sino además nuestras acciones físicas y verbales. 디에서 가서 시발이게 주주나래야 특별 묘모 자세지 묘모 젠지 감사 미스 말아서 지대 용달이야 니 자오레 니 도보레 세디 가서 심신 나 펜술이야 다시 자리 다시 예리스 뭔지비로와 디서 좀된 데키 자세에 가지고 묘모들이 샤스 요라 치 네급다 타투 라다 시 간달이야 에 너무 선이디 에 가지고 묘모들이 샤 자오마 묘모들이 샤스 에네 나서 지템베게 에네 니 자오레세 묘모 졸라디비 컨사쇼고 제 자오레무도스 디사티 나라서 니레샤 나라서 제발이야 통만 내봐 있어 라기 제발라 통만 요 말이야 라기 통만 내봐 있어 심시 시시 제발라 통만 요 말이야 디서 심시 가지지 있나요 라기 인가 아마체 마녀기 심시 지장면도 디서 심시 가지지 있나요 디라기 아마레샤 라기 니레샤 자오 마마디 라주기 요모들레샤스 디송거래서 Es por eso que Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara dice que el enemigo no es la persona,
sino las aflicciones en su continuo mental. Y aquí está haciendo una distinción muy interesante Shantideva y nos está diciendo que normalmente en nuestra sociedad solemos considerar a otras personas como nuestras enemigas. Ella es mi enemiga o él me cae mal y ella es mi amiga, ella me cae bien, ¿no? Hacemos estas distinciones entre las personas. Sin embargo, lo que aquí nos dice Shantideva a través de las enseñanzas de Buda es que la enemiga real es o son las aflicciones en nuestro propio continuo mental y no aquellas personas que comúnmente o mundanamente denominamos enemigas. Ellas no son las enemigas. Las aflicciones en nuestro continuo mental son las enemigas. De hecho, todos los seres no son enemigos, son seres queridos, son amigos, porque lo cierto es que hemos renacido desde tiempos sin principio. Llevamos renaciendo desde tiempos sin principio y eso quiere decir que hemos asumido distintos tipos de vínculos con todos los seres. Y eso quiere decir que no hay ni un solo ser que no haya sido nuestra madre. Por lo tanto, todos los seres, podemos ver a todos los seres como nuestras madres, como nuestros seres queridos, porque la enemiga real es la aflicción o son las aflicciones en nuestro continuo mental y no las personas. Tene iba isa ngarasu nyomo pangke kansa tela, ene arahat desigdwa trachomba sewa di isa nyomo tela ene trawo sene, ngo sone nyomo panga tela ene trachomba desigdwas di isa ngaso nyomo pangke kansa tela trachombi kansa o desigdwas. Y es por eso que a la persona que ha logrado destruir por completo las aflicciones la llamamos una arhat. La arhat es la persona que ha destruido las aflicciones. También la podemos llamar, en una traducción del sánscrito al castellano, la destructora de las enemigas. ¿Quiénes son las enemigas? Ese es el significado de arhat en castellano. ¿Quiénes son las enemigas? Las enemigas que son destruidas son las aflicciones. Por tanto, la persona que destruye las aflicciones son arhats. Ya ta ngarasu ki nyomo ki kone lane lo nyomo ki kone lane ene ngaso le sayu doris le sachi ki le sambota le nyeba si ti tamki ti kuno ti nyomo ki kone lane le sa le ti ki wang ki ngaso rawa meba ngaso dos chene jebale ni yoris ti isa le da nyomo yonki jeba le chi chi la ya ene tunge maybe kansa che yo mare le da nyomo wanki jeba le mogo wa so so sam shindo rawa de jeba le ba ji chongso na o tele ya ene tunge si yo mare tele ya ene tabas parso buda tabas ye ta ten de wa se ye ta nyomo ka de panso na ene ten de wa tu yo yes ngaso nyomo ma pa be ne ka se ta sa chi ki de wa lo sa chi ki de wa ti yo ko ma to one ke pa le ten de wa ta tu ki de wa ti ngaso ra ke yo ma de so. Por tanto, motivadas por las aflicciones, realizamos acciones, lo que llamamos karma. Karma son acciones motivadas. En este caso, cuando nuestra mente está motivada por las aflicciones, realizamos una acción. Realizamos una acción sin libertad de no realizarla, puesto que son estas aflicciones las que nos impulsan, es decir, nos controlan y por tanto realizamos esta acción. Y no hay persona que en su continuo mental tenga karma y aflicciones que no sufren. Es decir, todas las personas que experimentan y que tienen en su continuo mental karma y aflicciones sufren. Y aquellas que han logrado abandonar el karma y las aflicciones son aquellas que han logrado lo que llamamos la liberación o la felicidad última. Es decir, que la felicidad última es el resultado de haber abandonado las aflicciones y por tanto no puede existir felicidad real, felicidad, lo que llamamos felicidad incontaminada, mientras experimentemos las aflicciones.
좀 전에 그 나서 venaya kase churwa duwa se di nalo ya tili sung yores xiango tamchi dunga yin rawa tamchi dewa yin sung yores jesa nga so rawa tamchi dewa yin se de nga ra so tili jewa le yun de le dan nyomo angi jewa le mugo ba susu ke rawa ki susu ke samshin de susu ke doba nangshi jewa le ba ji chungna dati miti ini dewa rawa tamchi ini dewa res xianwa tamchi dunga res tu ta susu pake jewa lemba ti susu rawa ki jewa lemba mayimba ngar nyomo ki kone nane le sa ne le ti ki wangi jewa lemba ji chungso na te tamchi ini dunga chen re stati sumba resa. De hecho, hay una cita en el Vinaya, conocéis el Vinaya de Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni en el Vinaya dice, todo control es sufrimiento, toda libertad es felicidad. Y analicemos estos dos versos, porque cuando dice toda libertad, empecemos por la última parte, toda libertad es felicidad, nos está diciendo la libertad de nacer o no, pero voluntariamente, es decir, que tú no estés controlado por el karma y las aflicciones, que no estés bajo el poder, bajo el control del karma y las aflicciones y por tanto tengas que nacer involuntariamente, sino que cuando te liberas, cuando estás libre de el karma y las aflicciones, puedes elegir nacer o no y puedes nacer a voluntad, puedes elegir dónde y cuándo nacer. Pero luego nos dice, bueno, en primer lugar nos decía, todo control es sufrimiento. Y aquí por control nos habla del control, una vez más, de estos dos elementos que son el karma y las aflicciones. Y lo que nos dice es que mientras no tengamos agencia para elegir el nacer o no y dónde nacer, mientras estemos bajo el control del karma y las aflicciones, vamos a seguir naciendo bajo su influencia y bajo su control, no bajo nuestro propio deseo, y esto necesariamente trae sufrimiento. 다 말아서 와미 미 탐지다 다 몇삼 많이 봐 소차 ngaso pe 뭐 정말지 출시래야 소차 타운지 말아서 갈수 그러다 소화돼도 미화고 이거 집어리스 대 탐지 ngaso 사실 현지게 탐지 대화도 같이 버려 동네 매도 같아 탐 집어 차비오레스 이사 대화다 동네시에 또 갈수 그러다 대화다 동네시에 간다시 요거레스도 조조디 랑게 삼발이야 라리비오레스 랑게 꾸노라 라리비오레스 이사 간다 삼바 상보지 여기 있나 텔라 때네 애니 루나가 잡아 상보지 요요를 텔라 때네 에 마음빨이야 지금 상보지 요에 대화 요에 끼고 겨도 텔라 때는 사고 요에스 당가도 삼바티 네버지요나 텔라 때네 루나가 잡아티야 또 잡아 네버지요 텔라 때네 마음빨은 가서 동에 요에키 겨도 대사고 요에스 디인사 다 삼바 상당 내세티 조조디 가서 그랬다. 그래서 랑게 센티 묘모게 왕도 소와이나 텔라 때네 네 삼바 상보세티 왜요 말. 나 센티 니 묘모게 왕도 마소와치네. 그래서 묘모세티 뭔지 텔이야 그 녀보지 때니 묘모 때는 가서 카티지 짜니 묘모들 뭐 춤춤춤 드리지야 묘모게 ngazu sol angjo mani to ngazu ke par yumola angjo wa chi chuwe na tela tene ani samba sambo se ti tela tene mu yores mede samba sambo re samba nge pare se ti samba sada nge se ti ani pare samba ti yumo ke angjo son ma son la rali yores
todos los seres, no solo los seres humanos, todos los seres vivos, incluidas las hormigas y cualquier tipo de insecto pequeñito, todos tenemos, experimentamos las mismas sensaciones, tenemos las mismas sensaciones agradables o placenteras, desagradables o dolorosas y neutras. En eso somos exactamente iguales. Y en otra cosa en la que somos exactamente iguales es en nuestro deseo de felicidad y nuestro deseo de estar libre del sufrimiento. Somos exactamente iguales en compartir ese deseo de felicidad y liberación del sufrimiento. Y esa felicidad y ese sufrimiento depende de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar o, dicho de otra manera, de nuestra motivación. Con un buen corazón, con una buena motivación, realizaremos acciones físicas y verbales beneficiosas, constructivas, las cuales en un futuro darán como resultado la felicidad. Por lo tanto, cuando estamos realizando esas acciones, estamos cultivando las causas de nuestra felicidad futura. Y por otro lado, cuando con una motivación dañina realizamos acciones físicas y acciones verbales, lo que estamos cultivando es las causas del sufrimiento para el futuro. Por lo tanto, una buena motivación o una mala motivación depende principalmente, depende exclusivamente de nuestra propia mente. Y si nuestra mente está asediada por las aflicciones, es imposible que podamos producir una motivación beneficiosa, una motivación positiva, constructiva. Sin embargo, si aprendemos a aplicar antídotos que contrarresten las aflicciones y comenzamos a disminuir gradualmente estas aflicciones, en vez de continuar estando controladas por ellas, comenzaremos a ser nosotras y nosotros quienes controlemos las aflicciones. ya 딱, ngaso nyomo sieti 딱, nyomo 그 짜와 들어 ngaso 남부 딱, 도som 시고리스, 도차 시동 등송데 들이야 메 도som 들이야 짜와 솜스 nyomo 제다 망고 요르와 ngaso 상제 좀 된데 그 추기 풍고 추풍 제치 기동 송요래 추풍 제치 기동 송고에 갔으나 nyomoba 제치 기동이요 뒤 년보라 nyomo를 이렇게 년보 차상원이 때문에 추풍 리리리 지미 아체나 가서 nyomo 제치 기동서에 들여서 다티 소 뒤바이나 근데 도som 세디나 뒤르고요레스 도차 시도 때문 som들라 도som 당가서 레로치나 아니 도som 세디 알수 다티 문제적으로 해서 Si hablamos de la raíz, de una parte de la raíz de estas aflicciones, tenemos que identificar lo que llamamos los tres venenos: el apego, el enfado, la ignorancia. Estos tres venenos son una manera de resumir lo que se llaman las 84.000 aflicciones. De hecho, se dice que Buda Shakyamuni ofreció 84.000 enseñanzas. ¿Por qué? Porque habiendo identificado 84.000 tipos de aflicciones, ofreció una enseñanza para que sirviese de antídoto para cada una de estas 84.000 aflicciones. Pero si las resumimos todas, las podemos resumir en estos tres venenos: el apego, el enfado y la ignorancia. Por lo tanto, cada una de estas 84.000 enseñanzas son antídotos para cada una de las 84.000 aflicciones. ya 딱 도som 너네 그런 도차다 시동 세디나 자와디 이 머리 벌어 세디 자와디 이 머리 버차디요 나 머리 빠세디 가르스는 가서 빼러워치나 머리 빠세디 아니 머리 빠세디 미셰봐 빼는 무벌나 시리스 가서 무바디에게 속 통화라야 주고 주고 요러와 가서 세모 무바치니 여다 뽀치면나
뭐만나에 가야 통 말와 뭐베케 가서 쑥 통말이야 저것이도 진짜 머리과 세디 유지 뭐였네 수 가리바 어 랑도르케 네 가리바 냠스 랑제 가리바 빠자 가리바 에네 다들 가서 할수 있다 유지 뭐였네 수 가리바 내용 다도 동반이 있어야지 가리바 내 탐지에 가서 미시바치네 제디니들아 말이 봐세 저저데 말이 바치고 있어 말이 그 왕키 에네 가서 노샤치고 노차라 때는 공부 제고 있어 그래서 저저데 말이 봐 말이 봐들 말이 봐티게 니보데 가서 싫었어야지 그러와 싫었어야지 딱 동만이 또 싫었어야지 개침부시루지 차고에 뒤주세 갔으나 나서 등에 탐지기 써와 요모 탐지 써와디 머리과 지로 당시 머리과세 지로래 다디 님보 제 통에 되라 아니 돈이 더 비시러 마도 현도 가게야 머리과 때가 님보 제 통으로 말이었어 응 Cuando hablamos de estos tres venenos, tenemos que separar los dos primeros, que son el apego y el enfado, de lo que es la ignorancia, porque el apego y el enfado, en realidad, son resultado de la ignorancia. La raíz de estas dos aflicciones, de estos dos venenos, es la ignorancia. Y la ignorancia, dicho de manera sencilla para que lo entendamos, es desconocimiento, es una falta de comprensión. Esta ignorancia la podemos asemejar a la oscuridad, una oscuridad que nos impide ver las cosas que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, la oscuridad de esta ignorancia lo que nos impide ver es aquello que tenemos que adoptar y que tenemos que abandonar para dejar de sufrir y ser felices. Es una ignorancia que nos impide saber o comprender los objetos de abandono, que nos impide comprender la realidad de los objetos, de un objeto determinado. Nos impide comprender la realidad última, que es la realidad de la vacuidad. Por lo tanto, la ignorancia es la raíz del resto de aflicciones. Y el único antídoto que existe para contrarrestar esa ignorancia es la sabiduría. Y la razón por la cual la sabiduría es el antídoto que contrarresta la ignorancia es porque estamos diciendo que la raíz del sufrimiento es una ignorancia que se aferra a la existencia inherente de la persona y de los fenómenos. Por lo tanto, la mente, el antídoto que contrarresta esto, es la sabiduría que comprende la vacuidad, que comprende el vacío o la ausencia de esa existencia inherente de las personas y de los fenómenos. 대상 와서 도숨 담보 머리 봐 도숨 제비를 먹어도 지나 담보 싸워티 머리 받치는 담보 당신 머리 받치는 당신 머리 받을 때는 있는 이번도 차지 이번 도 차를 때는 있는 수바 해동세 도숨게 제비를 받대 도스치는 소요레스 대양 와서 다다 찬다 크리티케와 오만 주번나오야 드리소요 당보 나시 달라 현실직스 당고대 도성전안에 당고대 당시 말을 붙이 그랬어 당보 나시 달라 현실직스 말아서 사마 인부도와 가디는 나나나나나세 기호도 와 말아서 까비 이 코드에 남발람 내값서 나세디 너지게 어디 치르도와 가디나 ngao nyen bi lo chi da de la de ne ka de na so so le ya shen na chi le gu wa shen na chi le gu wa che sa dil le we de ka sa na dang bo nga se jo wa nga se ti ka la ya ma de ba nga se de pa ge nga so da ji phung bo le lo su yo ba da ji phung bo la wa jun pie ki ene nga se de ra wa chi dinji yoga den 가서 뭐ပဲ해지게 즈바든지 지고 요레스 당보가 시 달라 시세디 nga sieti kala ya ma tu ki nga rawa ma chi
풍보라 왕중행기 nga tinji yobati zing yores di zawani de yomari nga se de 풍보라 마트와 칼라야 마트키 nga rawawa 풍보라 왕중행기 nga tinji ngaso 오인이 줄때 yomari nga라서 라히 hinchiki 사발야 tinji yugo yor ngaso 메자마이 바페나 등로트 술라야 베비 nga rawawa 주가 집이 집으로 tinji 치료 yores 대라 때는 나세데 자친구 시비치 대라 때는 란치버지 비켄지세 도시는 요리스 대라 때는 나세데 자친구 시비치 제리요 때는 장이야 소소소소 장이야 배 차바치고 요거요 장이야 시비치 자친구다 장라 차비 차바티 슈치고 요리자 대라 때는 나이 게 니에세 와메 나메 니에 세네 나라 차비 차바텔라 때네 나이 와세 조로 나이 와세 나이 게 나메 나이 두고 나이 니 나이 게다 나이 와 그래 차바텔 와 대라 때네 컨트롤 되는 거를 봤으나 내 현다지 그 소소리야 앞에 치 뭐치 있는 연버지 라버리나 그나라에 치 두자든지 라소스 야미나 메티 그 소소라 남주를 연버지 때만 그나라야 남주 연버지 때소스 다 대라 소바 야미나 나이기 니엔다 나이 남밀라 그 노바치 소스에 에네 랍사 컨트롤 사용 거리스 티사 대라 때는 단 비티게 아니 차도 일라 때는 아니 자와 두자치 고상이 되어있어 티사 너무 깨달을 벌어도 딱 들리지래서 Si observamos y analizamos las etapas o el orden en el que surgen las aflicciones, tendríamos que posicionar primero esa ignorancia que se aferra a la entidad inherente de la persona y de los fenómenos en primer lugar. De esa ignorancia, el aferramiento a la existencia inherente, surge el apego. Y del apego surge el enfado. Estas son las etapas de desarrollo de las aflicciones. Comienza con la ignorancia, pasa luego al apego y luego al enfado. Y esto precisamente está postulado por, una vez más, Chandrakirti en Introducción al Camino Medio, que dice, primero del yo surge el aferramiento. Es decir, nos está diciendo que nos surge esta idea de yo, y que de esta idea de yo, no, más bien nos aferramos a la existencia verdadera de ese yo que concebimos. De hecho, todas y todos estamos constantemente pensando en yo, todo el tiempo, desde el momento en el que nos despertamos, estamos pensando en el yo. Eso nos habla de un fuerte aferramiento a la idea de este yo, y cuanto más fuerte es ese aferramiento, más miedo tenemos. Cuando el aferramiento es fuerte, cuando el aferramiento al yo es fuerte, el miedo también será fuerte. Por lo tanto, aquí en esta cita Chandrakirti nos habla que primero de concebir este yo, un yo que existe de manera totalmente independiente a cualquier otro fenómeno, un yo que existe como algo separado, como algo aislado de nuestros agregados, un yo que tiene la capacidad de controlar a los agregados. Chandrakirti nos habla de este yo como el origen del resto de las aflicciones. Pero lo cierto es que este tipo de yo, este yo concebido como algo independiente, algo separado y diferente de los agregados, no solamente separado, sino yo que controla, que tiene la capacidad de dirigir, de controlar los agregados, este tipo de yo no existe. No existe en absoluto. Pero cuando lo concebimos así, cuando nos aferramos a la idea de que un yo semejante existe, este yo tan sólido, tan independiente, tan controlador de todo,
lo concebimos como lo más valioso. Y de ese valor que le asignamos al yo surge la mente autocentrada, la mente egoísta. Y de ese inmenso valor que le damos, que le asignamos al yo, de ese egoísmo surge un gran apego. Un apego no solamente al yo, sino un gran apego a todo lo que entra dentro de la esfera de pertenencia de ese yo, de todo lo mío. Mis amigos, mi familia, mis cosas, mis amistades, mis seres queridos. Y a todo eso me apego. Y ahí hemos sembrado, hemos sembrado la tierra para que surja el enfado. Porque cuando alguien se atreve a dañar a ese yo concebido como lo más valioso y a todo lo que pertenece a ese yo, todo lo mío, cuando alguien nos insulta, me insulta, o cuando alguien me mira mal, pensamos, ¿cómo se atreve? Y entonces me enfado, porque ese yo es amenazado. Por lo tanto, de esta manera vemos cómo esta ignorancia, una ignorancia que se aferra a un tipo de yo, a una manera de existencia del yo que no existe, es el origen del apego y el origen del enfado. Y cómo el origen del enfado son las detonadoras de acciones dañinas, de acciones destructoras. Entonces, así de esta manera podemos comprender cuáles son las etapas de desarrollo de estas mentes afligidas. 그래서 다 방법만이 달라 현실직스 다른 대시모라 차치바 소추친다 라마 몇번에 놀라 인지 주고들라도 제가 와서 소추기 주고세 줘봐 Ujú. 소추 주고하고 요봐 Laum Bishla. 소추친다스다 소추기 주고나시 또 시네 어 마소 까블레야 maso ini tata na chi ji tenro mi ya che wa tri to ya ko bre la ma ngen ro che wa ne do sita maso ham sum da ya na do wa ri chu la ko ma ba ban do so ko be ne ka so tu si ne ko de chi ma to maso ko wa tele pa gar che ne ko wa tele ta bi ta ba nyang de se de tata ba ta ma su chu ne thom yo yo ma re se de ma tho ya de sa wa de ta mari pa ti chi go re mari pa ta la te ne ani 도착 tellateni control pada ठीक है on the sone तो सु यो जिले ja tin za zawa zawa de ta to ma danzi mari pa se di ta ti reshas de isa ni nga se di nga se di nga de kawado chiran de nga de kawado chiran ki nga de kawado nga de ni se boye ta de ke chobo ji su yo des 이상가서 다다 기록과 로치나 아니 제가 마스에티 마오니에 로티 가지고 있는 가서 남남 슈슈들하고 나도 용도 왔어 진짜게 마오니에 나도 가와도 제가 다시 풍부가 여러 풍부가 있나니 풍부가 버리려니 말이래 야나 풍부가 속에 속바디 말이래 아나 텔레 뭐 타테비 나세 두미도 아니 나테 가완도 세쇼스 나테 모순쇼스 다 티히리오스 다다다 가서 까담닝마 바테소이나 셈세야디 와 셈모트 시기도 셈지 모트 시기 셈세야디 지나게 셈세야디 가완도 셈디 세쇼 셈디 뭐 모순쇼스 벌써 들리시 그림도 다 게루페기 나세디 나세디 가와도스 가티나 나치고민도 나타네도 나라야 치고도 나세디 치라게 나오냐미로 나진로 쇼쳐보지도 와 진지케 나치티케 에너지케 거기 나 거도 맞지 쇼스 계속 넣어서 Entonces, Chandrakirti aquí en esta cita de introducción al camino en medio dice, y leo textualmente, primero del yo surge el aferramiento propio y de mío nace el apego hacia las cosas. Ante aquellos que son compasivos,
hacia los errantes, que giran sin libertad, cual molino de agua me postro. Y aquí Chandrakirti está describiendo a estos seres que están totalmente bajo el control de esta ignorancia del aferramiento a la existencia verdadera, este aferramiento a la existencia verdadera del yo. Y dice que estos errantes, estos seres errantes, ¿por qué lo llama así? Porque van errando, porque van vagando de un nacimiento a otro, de un cuerpo a otro, giran sin libertad cual molino de agua. Un molino de agua que va girando, el molino de agua no tiene capacidad de decisión de si está arriba o si está abajo, si está en un lado o si está en otro, sino que por la propia inercia del propio molino y del agua va girando sin cesar. Pues dice que los seres estamos girando sin libertad. ¿Por qué no tenemos libertad? Porque estamos bajo el control del karma y de las aflicciones y principalmente de esta ignorancia que se aferra a la existencia inherente y por lo tanto algunas veces nacemos en los reinos superiores, otras veces nacemos en los reinos inferiores, pero no tenemos libertad para elegir dónde nacer. Entonces, de este yo, normalmente en nuestra tradición, en la tradición Gelugpa, hablamos, cuando hablamos del método para desmentir esta creencia, este aferramiento a un yo que existe, como hemos descrito anteriormente, lo que se enfatiza es buscar al yo, esta idea de yo, ¿dónde se encuentra? Tanta importancia que le damos, ¿dónde se encuentra este yo? Lo que se enfatiza en esta tradición Gelugpa es en buscar este yo, esta mente que está diciendo yo, que concibe yo, ¿dónde se encuentra? Porque es una mente que surge de manera natural, no la fabricamos, surge de manera natural. Si nos ponemos a buscar, sabemos que nuestro cuerpo y mente están compuestos por los cinco agregados psicofísicos. Estos cinco, si buscamos en cada uno de estos cinco agregados, podremos encontrar uno de los agregados que sea el yo. ¿O acaso el yo en la colección de los cinco agregados? ¿Dónde está este yo? ¿Este yo es algo que es esencialmente diferente a los agregados? ¿O que es esencialmente lo mismo a los agregados? Este es el enfoque Gelugpa. Hay otras tradiciones que enfocan la búsqueda de la mente. ¿Dónde se encuentra la mente? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Tiene una naturaleza inherente a la mente, pero nuestra tradición Gelugpa se enfoca en la búsqueda de este yo, porque esta mente que concibe el yo es una mente muy poderosa, es una mente muy fuerte. 여따 드리서 것도 돼 있어. 당나서 묘모 탐지기 싸웠디. 애니 다드지 단시 말이 버세. 일단 묘모 탐지기 싸웠디 되지거든. 다 시행 묘모 신당가서 변한 도차세로 송초세로 나지르세로 타도세로 레심세로 단 묘모 잡으려 이거로 어때서 탐지기 단시 말이 버기. 얘가 얘가 차거든. 내가 때리거든. 스페나 가서 신동 잡아지나 신동의 짜와셔. 신동의 짜와다. 이 신동의 야가세 이요로. 단 용어 기다 탐피데 단시 머리 퍼티 짜와지니 디게 얘라. 뭐 야가나 시샤스. 다 단시 머리 퍼티 짜와 되샤스. 대이서 나서 다다 아리안데와키 우마 시접은 나올 때 소로. 르라 르오 제신도 데모콜라 nenjotes le da lo pe jagore ngaso luchi ombote le la lo si de ngaso luchi ombote lu kangala ma chabiores pena ngaso chi ngone chi bege kangba mardo ngaso le ya chowa chi do wa chowa chowa de du chowa chi nyung do wa di chowa yo di gasna lu kangala ngaso lo ki chabiyor lo yo inza tela tene lu게 ini chowa di yudu wa lu게 wangpo macha batela ngaso lu게 chowa yo mari pena ngaso chai zemo tana ini so tang semo la so batelo ngaso songe tomne ko nase tani mendo chowa mendo I me akarsena ko lu게 wangpo yo mari luwa meo inza chowa di yudu mendo wa di inza ngaso lu kangale ya luwa ki chaba na hi chene lu kangale tende luwa se di chibi yo yes
대이서 배대나 이체네 묘모 탐지 자와디 당시 머리 받치고 당시 머리 받디 묘모 탐지 자와치고 묘모 탐지 땡치고 대이서 류라 류호 치기도 떠먹고는 대신 묘모 탐지 좀 떠먹죠 뭐죠 요새 대이체 떠먹 당시 머리 받세 지금 내가 소토가 있나 아니 묘모 탐지 이렇게 사실 깊고 좀 부여했어. 어떻게 송구도 뒤에서 또 된지 머리 플러스에 대한 좀 발라 아니 돈이 또비 다와 도고요래 돈이 있어야 또 보셔 발라 아니 된지세요 되게 좀 보셔 요래 Ahí, antes de eso, todas las aflicciones, como hemos visto, tienen su base, están enraizadas en esta ignorancia, en una ignorancia que se aferra a la existencia inherente. Y no solamente las aflicciones como el apego y el enfado están basadas en la ignorancia, sino que todas las aflicciones, es el orgullo, la envidia, los celos, la competitividad, todas las aflicciones están basadas en la ignorancia. Estas aflicciones, de hecho, son como las ramas del tronco de la ignorancia, ¿no? Igual que en un árbol podemos distinguir el tronco y podemos distinguir las ramas, pues también en la mente podemos distinguir este tronco principal, que sería esta ignorancia que se aferra a una existencia inherente, y luego toda la diversidad de ramas que nacen de ese tronco, que brotan de ese tronco, que son todas estas diversas aflicciones. Y hay otra cita de un maestro que se llama Aryadeva, en una obra que se llama Los 400 versos, que dice, y de nuevo leo textualmente, cito textualmente, así como el sentido del tacto abarca el cuerpo, vamos a pararnos aquí, vamos a analizar esto. Dice, el sentido del tacto abarca el cuerpo. Esto quiere decir, como ya podemos interpretar de la propia cita, que en todo, a través de todo nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza, perdón, la parte superior de la cabeza hasta la punta de los pies, tenemos sensaciones, tenemos sensación táctil. No todo el cuerpo, hay partes como, por ejemplo, el pelo, las uñas, los dientes, que no tienen, no están abarcadas por el sentido del tacto y por eso podemos cortarnos el pelo y no duele, podemos cortarnos las uñas y no duele, porque no están permeadas, no están abarcadas por el sentido del tacto. Pero más allá de estos elementos, el resto del cuerpo está permeado, abarcado por el sentido del tacto y por eso podemos sentir, tenemos sensaciones por todo el cuerpo. Luego nos dice esta misma cita, así como el sentido del tacto abarca el cuerpo, la ignorancia, todas las permea. ¿Qué es lo que permea la ignorancia? Todas las aflicciones. Es decir, todas las aflicciones tienen como base esta ignorancia que se aferra a una existencia inherente. Y luego continúa la cita diciendo, por ello, todas las aflicciones son conquistadas una vez que la ignorancia es eliminada. Es decir, nos está diciendo aquí Aryadeva que, puesto que la ignorancia que se aferra a una existencia inherente es la base, el fundamento de todas las aflicciones, porque donde hay una aflicción hay ignorancia, una vez que logramos eliminar la ignorancia de manera natural, desaparecen las aflicciones, porque las aflicciones son el resultado de la ignorancia, y si no hay ignorancia, su resultado no puede existir, que son las aflicciones. Pues por eso que tenemos que aplicar un antídoto para derrotar, para conquistar esta ignorancia, y ese antídoto es la sabiduría que comprende la vacuidad. Y para comprender la vacuidad hemos de comprender la originación interdependiente. 그래서 다다디 우마시접은 말이야. 대체 저와 요한에 토나 때문 용미 주스. 대체 뭐가 그것인데 담대 거는 여보시아스다. 남베키다 땡지기 담세야 줘. 대체 저와 요한 땡지 좀비 담디 개체 무시지 차로 요레스. 현재 가르스나 묘모 탐지기 잡아디 때문 그치고래. 때문 그니 것데 근데 땡지도베 시럽도 고구려레스. 이 이상 땡지세야 되게 첨부레스. 이 이상 와서
namba sanjibe tawa tenjere sikudwa. Sanji Ujú. jomji tawa tenjere. Tawa tenjere sidu kasana shija khande chi yebo yena ya ro shela ya tönde chobati mado. Yela ene tönde chobati mado khala ya matyo bachi. Tsutuwa rawa ngo ni chobati ta doche sang yo mare. Sama shela tönde chobati le. Pese tawa tishibu wa. Di isa tata maripa se de ke tenjir mahimba. Khala ya matyo bachi. Tenjir ki toksho tata zizo maripa ke kala ya matu ba ne rawa tu ba dizene ba ti ne bola wa xian la de ne zhe wa xian la ne de ne zhe bi den zhi se de ke chen bu xiu ji chang yo de yi za namba sa ji be ke aba de ne den yong ge da ba re da ba den zhi re se de wa Luego, en los 400 versos también nos dice, sigue la siguiente estrofa, si la originación interdependiente es experimentada, la ignorancia no surge. Por ello, esforzándome al máximo, solo hablaré sobre ello aquí. Es decir, que aquí nos está introduciendo Ariadeva a la originación interdependiente, que es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque hemos dicho que las aflicciones tienen una raíz, que la raíz de esas aflicciones es la ignorancia que se aferra a una existencia inherente. Y el antídoto a esa ignorancia es la sabiduría que comprende la originación interdependiente. Es por eso que normalmente se dice que dentro del Buda Dharma la visión es la visión de la originación dependiente. ¿Por qué? Porque no importa de qué objeto de conocimiento estemos hablando, de qué fenómeno estemos hablando, siempre al final vamos a estar hablando de un fenómeno que existe en dependencia a otra cosa u otras cosas. Esto quiere decir, a diferencia de lo que concibe nuestra ignorancia, que los fenómenos no existen por su propia naturaleza, no existen de manera independiente, no existen por sí mismos, sino que esa es la manera en la que la ignorancia los concibe, nuestra propia ignorancia concibe, piensa, percibe unos fenómenos que existen de manera independiente, de manera esencial, de manera inherente. Y por tanto, el antídoto a ese tipo de visión, a ese tipo de concepción errada, es aquella visión que comprende que los fenómenos existen de manera interdependiente, dependiendo de otras cosas, ya que lo que existe de manera interdependiente o dependiente no puede ser independiente. Y es por eso que esta visión es tan importante y es por eso que se dice que la visión del Buda Dharma es la visión de la originación dependiente. gedan gaso ta tenjir de ya ara sum shibu yo res gedan gaso duje ki chö te tam che ra ra ki ene gyodan chen la de 중국에서 교다建了对的这个类似的我这些他们些的然而个就是对年龄给有了点的情况建议是对你来去解决对吧年龄大你来去解决你了点有些的但这些个电子系的话我的电子那啥换成我记得是本来说상호라 때는 이거 찍기도 와. 제게 상호라 때는 제게 이거 찍기도 아니 제게 상호 찍고라 때는 제게 이거 찍기도 와. 내가 때는 마타사게 사차다 쇼다 르다 아니 줄어서 봐. 제만 보지 참도 와 미지 제만 보지 참 이거도 와. 오다 배때나시 전에 말아서 두개 타 지들아라게 교다 찐에 되는 주먹이 해서 딱 된지라 빠지. 다 텔레자 텔레 파 찬도인데 두지 치고 많이 봐. 두지다 도마치게 쳐타 혹시 랑게 차시엘라 되는 주거래. 탐지데 차제리스 차다 쳔버레스. 라랑게 차시에요와. 조제이나 아니 랑게 차시에스 초지. 초지 아니 발수거래. 초지 차시 아니
숙제 뭐 이거 수미도 소리나 나는 시바도 지나 이 두개 지나치게 차시 에 다나시 나서 도마치 로지나 아니 라라게 거기 갈수 그랬다 어 도배차 뭐 독차세요 도배기 차치에 들이고 봐 그래서 두제 탐지 때랑 랑이 차시를 좀 주바래서도 아니 교수에 아니 탄주고요 다 참모 디카르스타 최 탐지 때 랑이 당시라 때니 미기 온데 파타바 삼지리스 미자 따유 삼지 때리세지 다 참모 쉬우지리 간다 미기 온데 파타 삼지 마도 파리 따도 제나 다시 문에 다슈티 예요 마레스 인사 미기 온데 파타 삼지 때리 미자 따유 삼지 때리세 다 진지 때리 참모시 어 이제 때리세야 되나 아니 차라 손치지요 그래서 Podemos identificar tres niveles de originación dependiente. A un primer nivel de esta originación dependiente tenemos la interdependencia causal. La interdependencia causal aplica para todos los fenómenos condicionados o todos los fenómenos compuestos. Esto quiere decir que todos los fenómenos compuestos dependen de causas y condiciones para existir. Cuando hablamos de causa, hablamos de una causa substancial. Cuando hablamos de condiciones, hablamos de condiciones cooperantes. Es decir, para poner un ejemplo sencillo, si tenemos una semilla de arroz, esa semilla de arroz es la causa substancial del grano de arroz que va a producir. Es decir, está hecho de la misma sustancia. La semilla se transforma en ese grano de arroz. Sin embargo, ya sabemos, es evidente, que una semilla de arroz por sí sola no se transforma en un grano de arroz, aunque tenga el potencial de hacerlo, sino que necesita de condiciones y, como dice la palabra, cooperante. ¿Por qué? Porque cooperan para que la causa sustancial se transforme en su resultado, que es el grano de arroz. Y esas condiciones cooperantes, en este caso, son una tierra fértil, la suficiente humedad, una temperatura adecuada, etcétera, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los fenómenos condicionados dependen de causas y condiciones, causas sustanciales y condiciones cooperantes. Pero no solamente los fenómenos condicionados o compuestos son interdependientes. El segundo nivel de interdependencia nos habla o abarca primero todos los fenómenos, tanto compuestos como no compuestos. ¿Y de qué manera son dependientes? ¿De qué dependen todos estos fenómenos compuestos y no compuestos? Dependen de sus partes. Son fenómenos que dependen de partes. Si miramos a los fenómenos materiales, veremos que todos los fenómenos materiales están conformados por distintas partes que están en distintas direcciones. Y si observamos los fenómenos inmateriales, tal como por ejemplo la conciencia es inmaterial, sin embargo, también está hecha por partes, no por partes físicas, sino por instancias de tiempo. Un instante de conciencia, otro instante, otro instante, otro instante. Se pueden identificar instantes diferentes los unos de los otros. Por lo tanto, vemos como no solamente los fenómenos condicionados o compuestos son interdependientes dependiendo de causas y condiciones, sino que también todos los fenómenos, tanto compuestos como no compuestos, son dependientes porque dependen de partes. Y luego tenemos el nivel más sutil de interdependencia, que es aquel que depende, es la interdependencia nominal, es aquel que depende de un nombre, depende de una imputación, de una concepción nominal. Y esto es lo que nos indica, lo que apunta, es que si buscamos en la base de imputación de ese fenómeno, no vamos a encontrar absolutamente nada por parte de la base de imputación que en sí mismo sea ese fenómeno concreto, sino que para que esa base de imputación sea lo que concebimos, depende de esta imputación nominal, de esta proyección, de este significado que proyectamos sobre el fenómeno. Entonces aquí vemos los tres grados, los tres niveles de originación dependiente. 야, 뒤에 있었다. 나서 뒤치기도 왔다.
大的这边当今些中多，大的这边当今些的当让基本这边经济些中多，第一个大的这边当今些的年末了呀，当年都别落，呀那电子都不落，这的也可以说说的，让基本这边经济些的第一个年末了，那现基本这边经济些，但我那时候二十个人上些什么呀，呃。any pe dewa de chong wa dewa de rabi doba na hi dewa ma dewa me ba tunge chune dugo yo mar de ina ya tunge me du chi de tunge pe ja su ge balap na hi bisi ti na la tunge ja me de ji no de ti su che ba si de zo de ran ju le yo pe da de ji pe dan jin se de da ra ji ba ji bi jin jin da de ni ke ni che ba re da 남의 뜻이 그래서 Entonces podemos identificar dos causantes principales del sufrimiento, que son este aferramiento a la existencia verdadera, el aferramiento a la existencia inherente, y el egocentrismo. Por un lado, para contrarrestar el aferramiento que se aferra a la existencia verdadera o a la existencia inherente, hemos de desarrollar la mente que comprende la vacuidad o la mente que comprende la originación dependiente. Si queremos, por otro lado, desarrollar el antídoto que contrarresta el egocentrismo o el egoísmo, lo que tenemos que desarrollar es una mente que se centra en el beneficio de los demás, es decir, una mente altruista, porque tanto una como las demás deseamos por igual la felicidad y no deseamos el sufrimiento. Sin embargo, ninguna experimentamos la felicidad que tanto deseamos y estamos constantemente experimentando el sufrimiento que no deseamos, como si fuesen olas de un océano que están surgiendo constantemente y sin cesar. ¿Y quién produce todo este sufrimiento? Pues el aferramiento a la existencia inherente y el egocentrismo. 대상 가서 다른 집에 당신 세대 수천보요 용하다 아니 들라 때문에 아니 라 집은 집이 김치 수천보 용하대 요새 가르쳐서 조조 때가서 땡지 세대 좋아 땡지 그 꼴을 가서 섬내하고 마다와 땡지 그돈 마도 봐어 내가 너한테 요새 너한테 되두고 요래 대이상 와서 다른 집에 당시 세디기 예불라 근데 다음에 봐도 빌로스기도 다음에 봐세 다음에 비주셀이야 근데 덴지스에 디토로도 와 다가 나신 가서 시에 집에 진지세 최근에 가서 매버체 같은 라게 집에 진지 쇼점보 요한테 대한 가서 덴지 덴지 이렇게 돈다디 야버지 있는 맛이 보이서 들려드리는 거예요. 요새 가르쳐나 맞아 드리시는도 라지에 집이 진지 세티 들라 때네 맞아 알수고리 에 맞아 현아도 요구요 봐. 들라 때네 맞아 라지에 집이 진지라 때네 아니 도차타 아니 컨트롤다 아니 마지에다 차도도 소용이요 봐. Dela tene ni xian ya sewa chi yo ba dela tene ni xian ya chi tong chung che xian la che su che xian la ku xian de ba che la so ba de dan de ra jin ji se de shu qian de ni bu de ba da dele do de ra jin ji se de ni mi shi tong ni ye je ba ji bi jin ji se de ge bo de shu qian bo ji yo wei na dela tene xian ya chang ba da sewa da xian la ro ba che da xian了不是接的，没说啥现在他说了，别吃不接，不做通信不接的，那些就不是经济学的，叫了点有多，但他们其他多了点这个图吧。第一张我说，大家那么说不能，我不讲了，是个多，让你经济过不过去过，马上经济要得过去学习，现在让经济学的，过不他们去过是对中他们有啥的。
고대 라진질 링구도 아니 연대 탐시 때 제집어서 계신세요더라 잘라진 링구도 어때서도 그때 탐시 때 다구나 그러와 땡지세야 돼 잘라진 돈도 써 Por tanto, este aferramiento a la existencia inherente, a la existencia verdadera, y este egoísmo surgen principalmente en base a nuestra falta de reflexión acerca de la originación dependiente. Es decir, es porque no hemos comprendido profundamente el significado de la originación dependiente que todavía seguimos teniendo un fuerte aferramiento a la existencia inherente y al egoísmo. Ya sabemos que como antídoto para contrarrestar este aferramiento a la existencia inherente hemos de desarrollar la mente que comprende la ausencia de existencia inherente. Y normalmente el razonamiento que se usa para justificar, para demostrar que los fenómenos y las personas carecemos de una naturaleza inherente, es decir, de esa ausencia de existencia inherente, es que nos originamos de manera dependiente, por lo tanto, no podemos tener una esencia inherente o independiente cuando existimos de manera interdependiente o dependiente. Y de la misma manera, la razón por la cual no estamos en un estado altruista, no nos comportamos de manera altruista, no pensamos de manera altruista, es porque estamos en un estado de egoísmo. Y ese egoísmo, somos egoístas precisamente, y una vez más, porque no comprendemos correctamente la originación dependiente. Este egoísmo es gran parte del fundamento, conforma gran parte del fundamento de las aflicciones que sentimos, tal como el miedo, el apego, el enfado, el orgullo. Cuando despreciamos a los demás, cuando más bien no sentimos respeto hacia los demás, es porque nuestra mente es egoísta, está en un estado egoísta. Si aplicáramos un antídoto para contrarrestar este egoísmo y cultiváramos lo opuesto, que es el altruismo, entonces podríamos sentir un mayor amor, compasión hacia los demás, ayudar a los demás, sentiríamos respeto y admiración por los demás. Y desarrollar un estado mental altruista depende en gran medida de comprender la originación dependiente. Entonces, es muy importante que lleguemos a comprender la originación dependiente, como dice los Anchurikiels en la Macheva, nos dice la raíz de toda degeneración es el egoísmo, mientras que el fundamento de todas las buenas cualidades es una mente altruista o una mente que desea beneficiar a todos los seres, mis madres. Entonces aquí vemos cómo se enfatiza la mente altruista se le da importancia a la mente altruista frente a la mente egoísta, que es la causa, la raíz de toda la degeneración, mientras que la mente altruista es el fundamento de todas las cualidades y desarrollar esa mente altruista depende en gran medida de comprender la originación dependiente. 알로주지 시고로와 나서 바래 이탈리아 피자 디오레 마서 유니버시티스 손로베 디오레 Los- 디 also profess 체리페 게겐 디오레 에코서 참섬 가서 보마야라야 라마소가 비추소나 용지 가서 체리베 가르시 그래 낭베기 흉내 가르시 그래서 가서 참섬나 종이치더래 아니 깝치리아 코로서 피자 키타다티 토널로가비 게게 체리 게게 치기 이 코로한테 랍스다 세리 베게 도서 딱지 체인데 말아서 미치고 많이 봐 소차 참을라 라시키 현아지 요요레스 현아 디 현아디 미다 소차 참을라야 아두이나 현아지 이요레스 근데 현아디 용사디 체리 베게 딱지 체체체 그 타마
세리베 가르니에 벌써나 근데 말아서 레바게 있는데 레비 차시치 레베게 있는 차시치 내가 때문에 신한테 이거 요바데 세리베 디 하고바레스 이치라도 남베키 디시 가리 자그레스 코라디 얘기한테 되게 송송아 terus hati lain masuk nambe tadi lagu mares nambe tadi cune lagu mares ini nambe kare lagu resa tali nambe sia de nga juli sia wasra nga juli sia tamu nga chira pal jwa chies tadi lebi ki nangi chashi chi shena yuse ki lebi chashi chungju ji yore se di di ene nga su karsa operation sigro pa sha kyu tane ko sha ina ene ben miti shigre residi shigmaresa ini ti shenadi ngaso kharsugri kane shuchi yo iza ini ti lebi chakin de koshane digro baslen ko miti shigmewaina duja chagmewaina lebi chashi de koshane digro basya jutane koshane digro la ti ko sigmaresa ko maresa ko sigmaresa Kan ada nambe tenisyon lagu marisle. Nambe kare lagela na ngasu tata nambe shumungo yore ha kwat chunju na pamango yore. E kares na ra kinzi se ashtua. Wa so na de kechemo yi za chemo yi samindre. Tela tene e shena dingo yores. Me shinda chi ko ngala chi ducha chi lana la miyo. Ku ngala ya no ba chi chi miyo. So 나 소소 개체 뭐 시비지 쓰는거래 소소 개체 뭐 시비 써봐도 소소 류이데 니 류이데 백 개체 머리 쓰라고요 이 이상이 론체 로아 니게 류다 니게 론체 참아 개체 머리 요새 가서는 나 개체 뭐 시비제 이 이상 라진지데 가서 좀 쳐버려나 김메티 샤나 쳐버려 라진지 가서 좀 쳐버려나 메티 니 샤나 쳐버려 나한테 주는 내나 현아 주는 요 말했어. 때리 가서 다다 신디 대화기 주주 라소바다 로마고 나한테 요레스 맞아 남게 디히드니 잘레스 라비요. Mm. Voy a contar una historia de una anécdota. En Italia, en Pisa, hay una universidad. Y en esa universidad había un profesor de ciencias, porque de vez en cuando hacemos unos intercambios en el centro de Pomaya y vienen a contarnos pues las visiones, las últimas visiones o descubrimientos de la ciencia, y entonces ellos nos preguntan cuáles son el punto de vista budista, ellos nos cuentan su punto de vista. El caso es que estábamos en una de esas reuniones y este profesor de la Universidad de Pisa, este profesor de ciencia, me dice, hemos estado analizando a los seres, no solamente a los seres humanos, sino también a animales y demás, y nos damos cuenta de que todos los seres sienten miedo, todos los seres tienen miedo, no solo los seres humanos. Y hemos descubierto que el miedo se origina en una parte del cerebro, en una parte del cerebro que está asociada con la experiencia de miedo, ¿no? Entonces me dice esto. Y luego me pregunta, ¿y los budistas cómo veis esta cuestión del miedo? ¿Cómo veis el origen del miedo? Y entonces yo le respondí, ahora te respondo acerca de la visión budista, pero primero quiero hacerte un par de preguntas, que es, si operásemos a una persona y le extirpásemos esa parte del cerebro asociada con la experiencia de miedo, ¿esa persona moriría? Me dijo que no. Respondió que no. Entonces le pregunté, ¿y entonces por qué no se extirpa, no? Porque si hay una parte del cerebro asociada con el miedo, se identifica como la parte cerebral originaria del miedo, ¿por qué no se extirpa, no? Y dice, es muy difícil, es muy improbable que cualquier persona se hiciese una operación cerebral para extirparse ninguna parte del cerebro. Entonces él volvió a insistirme en la visión budista. Entonces yo le respondí, mira, la visión budista está explicada en muchos textos, pero en el Bodhisattva Charyavatara de Shantideva se
enfatiza mucho el hecho de se enfatiza mucho como origen del miedo esta mente que le da una sobreimportancia al yo, que considera este yo, al yo propio, como lo más importante, como lo más valioso. Y este es el origen del miedo. De hecho, cuando nos concebimos, cuando nos pensamos, nos sentimos muy, muy, muy importantes, muy, muy valiosas, a raíz de eso, consideramos también nuestro cuerpo como muy, muy, muy importante y muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque el yo es importante, su cuerpo también es importante y sus posesiones se vuelven también muy importantes, muy valiosas. Entonces, todo regresa a la idea del yo y cómo lo concebimos. Cuanto más egocentrismo, cuanto más centradas en el ego, cuanto más centradas en el yo estemos, más miedo sentiremos. Cuanto menos egocentrismo, menos miedo. Si eliminamos por completo el egocentrismo, no sentiremos miedo, nos desharemos del miedo. Entonces, esta es la visión budista y esto fue lo que yo le respondí a este profesor. 가능 가서 모자 열어 모자 모자 사바시나 모자 공치고 모자 배 사바 사잖아 지연아 때때려야가 또 뛰어버다 이 모자도 사바이 공치고이 때 야고여 선데 때려야 거기 당지다 때려야 차비 차버디 전부 열어 되게 여기 자이 가디나 이 모자도 좀지 쇼메요네 이 모자도 뜻이 담이요네 선네 현나티 요거도 다 모자 뺄때 법도체 모자 인과체 드리지나 그 모자 때라 아 가서 그래 거기 차선 당지 싫어요 말에 이자 모자 때 다베이나야 때세 좀더 치워이나 그 현나 싫어요 말에 가서 그 모델 거기 딱 당시 때라 체 차선 때 그쪽으로 싫어요 말에 이때 맞을 남사하는 거야 Un ejemplo que ilustra esto y que es muy evidente es que si tenemos un coche nuevo, si compramos un coche nuevo y está nuevecito, recién salido del concesionario y no tiene ni un rayón, está perfecto el coche, solemos sentir muchísimo apego, muchísimo aferramiento hacia el coche. Y entonces tenemos mucho cuidado de dónde lo aparcamos, no vaya a ser que lo raye, no se lo prestamos a nadie, no vaya a ser que le haga un bollo, que me lo raye, que me lo roben, que le rompan el cristal. Y entonces tenemos muchísimo cuidado de dónde aparcamos el coche y a quién le prestamos el coche. ¿Sí o no? Pero si el coche es una tartana, si el coche es viejísimo, ya le pueden hacer un rayón o dos que tampoco pasa tanto y si le hacen otro bollo más, no va a haber mucha diferencia. Es decir, la mente de miedo y de preocupación no surge tanto porque el aferramiento y el apego al coche viejo es mucho menor que el apego y el aferramiento al coche recién sacado del concesionario. Entonces aquí es muy evidente cómo opera el miedo en base al grado de aferramiento. 야, 드레스도 아니 지마도 저거였나? 고소래야 저거였나? 아니 줄에 저거 따는 줄이다. 응. De eso, 저거였나 줄에 저거 따는 줄이랬어. de eso. Tanta gran que se la llamen 줄에. Lo sé, lo sé. Bien, no sé si hay preguntas o no, porque no os veo, pero si hay preguntas, dice Gisela, la podéis hacer un poco más tarde al final. 바로 샤워 배 브리 해. 일 브리 or no. Pregunta Gisela si vais a un descanso o no. Si quieres descanso. Maybe no. Okay. We can continue. Okay. 추주차가마도 싫어요, 말이 Gisela. 야. 다 아니 가서 도스레스다. 다 가서 빼나 도순디나는 도착 세지도와 도착 세들라. 아니 도착 집이 이 교통 샤요레스 가서 뭐가 전화라야. 차제 빵빵 많이 받아. 윤이녀 내받아. 수시 많이 이길에 묘모준의 총화에 시다가서 빼나 도착 세지도와. 도착 집 제발이야 교통 가르스나 강사티 묘모
차제 방법 많이 봐, 요모 방법 많이 나왔어. 도차 지식이 유대 유니버네 봤어. 아니, 괜히 잠지 지금 말에 엔드 거기 수미 이게 로치. 수미 이게 남도 지게서나 아니, 유대라 이게 나와서 도차가 지그리스. 도차 제보가 멤버들 유수나 제수나 되는 게 그래서 Mm. Entonces, volviendo a los tres venenos, vamos a centrarnos dentro de los tres venenos en una de las aflicciones principales, que es el apego, y vamos a ver que el apego y el resto de aflicciones tienen tres causas. Esto se detalla en el Tesoro de Abhidharma o el Tesoro de Logros Manifiestos. Y en este texto dice que el apego en concreto tiene tres causas. De nuevo, esto es aplicable al resto de aflicciones. Y la primera de esas causas es ser una persona que no ha abandonado las aflicciones. Si no hemos abandonado las aflicciones, cualquier aflicción, incluida el apego, puede surgir. La segunda causa es tener el objeto de nuestro apego cerca. Si lo tenemos cerca, el apego se detona, el apego brota. Y la tercera causa, es decir, no es suficiente con estos dos, sino que tiene que haber una tercera causa, que es tener unos pensamientos discursivos de atención inapropiada. A veces, este es el término técnico, muy técnico, pero a veces también se traduce como elaboraciones mentales, o si se traduce de manera literal, son pensamientos discursivos de atención inapropiada. 대이상에서 도차 세계기 도차 지식이 유딜라 아니 파게 이동화지 통치로와 도차바 지식 유딜라 강사되게 에네 당고 파게 출시 많이 발라야 출시도 통치네 될라야 파게 사바지 조다고요 다 배나 배나 도차 지식이 유딜 코리아 니저지 통과이나我们是来，哎，得了啥关系？那个研究去做大钱呢？哎，得了呀，团队认为，团队这个逻辑建过来，得了呀，多差些的，定这几个是，就像我说多差些的，接来了我媳妇接的，你那样怕多差的，差不多就是有的，没有水了，可是多差的，半夜了别干了看不的是，反正我说热了呀，弄不着我去，我们人呢，弄的怕，大夜了干了看不多，差的忙不，这里出不多，哎，等于说多差些的，好像去接了来了我接才的，多差的半夜了，你干了看不着的是，反正我说热了呀，弄不完那些的是。我走路了，弄过来的来了，我情况有不多，从过来来了我，怕去出去怎么说呢？来了我们多，对，这多长时间的，鱼了移动嘛，移动都到了，鱼的了呀，同的一个路，一那样，把这我们那时候的，移动啊，这个他把就做到我进来那么多长时，多长时间的来上。En particular, el apego necesita de un objeto que lo concebimos como atractivo. Aunque en la realidad el objeto puede ser bonito, puede ser atractivo, pero nuestro apego le añade capas y capas y capas de cualidades, exagera las cualidades. Es decir, el apego superimpone cualidades, superimpone características sobre el objeto y por lo tanto no lo percibe tal y como es, sino que lo ve a través de una lente que exagera la belleza o los rasgos atractivos del objeto y de ahí, de esa exageración, brota la mente que desea conseguir, desea apropiarse, desea conseguir ese objeto. Y que el apego brote es facilísimo. El apego puede brotar en cualquier momento, brota muy fácil, pero abandonarlo, eliminarlo es dificilísimo. Y el ejemplo que clásicamente se pone es el de un trozo de tela. Un trozo de tela se mancha muy fácilmente de aceite, pero luego quítate una mancha de aceite
Para quitar una mancha de aceite hay que frotar y frotar y lavarlo y una y otra vez. Que quitar una mancha de aceite es muy difícil, pero mancharte de aceite es muy fácil. Pues así es el apego, que brote el apego es facilísimo, pero abandonar el apego, eliminar el apego luego hacia ese objeto es muy difícil. 제가 가서 도착 세대 이동호위 도착해서 유들라 미네 이동호지 다 이동호지 영어 불러오지레스 대이자 갈수 그랬다 남주미 망고치키치 도착스가드 시작 도착지기 요마르바 콘트로스라나 도착지기 요다 콘트로스라드 지 가스나 콘트로 미 콘트로 사인데 아니 배 동가 남주르서 소배 도착하고 지대에다 이 도착 라운에다 람사 또 저거지 거기 남주르 도착지 통해거든 콘트로 사 가서 도착지는데 미지 개모를 지셔야 되고다 교진이 보셔야 되고다 가르스나 배지 동게 좀 여기 가르스나 거기 도착지스기 유대 통하고 생래야 가워더지 이도 뭐지 통해야 있어 콜이야 맞아 도착지에 중심에 통해야 말해 콘트로스에 거기 콘트로지스 유대 통하고 민들로 얘도 너무로 지지는 거를 될 때는 남사 남주도 도착지 통하고 어디서 콘트로스라든지 콘트로스는 도착하고 있어요 도착된 것은 지대에 타는 도착지를 쓰려 말했어 당가서 남비 쇼는 시는 도착 콘트로스에 콘트로스에 자바 용사된 도착을 때는 거요레스 배나 배나 소소기 정보 정보지 시비지게 가고 제사다 시비지게 밖에 착선 축제 뭐지요나 아니 딜야 메신다게 댄스지 노바치에다 찍도 잡을 줄로 암서 콘트사이에 야미나 아지 에 용도가 할수 그래 소소 배 정보 정보다 딜라 메신다게 뜻은 제바치나 암서 차도 제에 용도가 어디 잡아도 도착을 되는 거래서 Entonces vemos cómo el objeto de nuestro apego es siempre alguien o algo que percibimos como atractivo. Es decir, que cuando vemos este objeto estamos superimponiendo, estamos proyectando estas cualidades. Y es curioso, estas cualidades positivas, atractivas, pero exageradas. Pero es curioso que la mayoría de personas cuando les preguntas y les hablas sobre el apego, en general no suelen considerar la mente del apego como una mente demasiado dañina, casi casi que parece beneficiosa, mientras que a la vista de la mayoría el enfado sí que es una mente mala, sí que es una mente dañina porque es evidentemente negativa, porque el enfado se expresa a través del cuerpo, miramos mal a alguien, o alguien nos insulta, o alguien nos hace daño de alguna manera. Entonces, el daño que produce el enfado es muy evidente, mientras que el que produce el apego no es evidente. ¿Por qué? Porque cuando sentimos apego hacia alguien, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos nuestra mejor cara, sonreímos, somos educados y agradables, ¿verdad? Y eso es porque nos gusta esa persona, queremos lograr algo, ahí estamos tratando de lograr, de conseguir algo de esa persona. Pero lo que nos dicen las enseñanzas budistas es que cuando hay apego, es muy fácil que surja el enfado. De hecho, el enfado no puede surgir si no hubiese apego. Y esto lo vemos claramente en un ejemplo muy sencillo. Si tenemos una amiga o un amigo hacia quien sentimos muchísimo apego, bueno, no hace falta ni siquiera muchísimo, simplemente sentimos apego. Si hay alguien que tiene y trata mal a nuestro amigo o lo insulta o le dice algo, enseguida nos enfadamos, porque están dañando a nuestro objeto de apego. Y si a veces vemos a nuestra amiga haciendo más miga con otra persona, podemos llegar a sentir celos con nuestra amiga o con nuestro amigo. Entonces vemos como hay otras aflicciones, tal como el enfado o los celos o la envidia, que nacen enraizadas o basadas en el apego. 야, 딱 콘트로스에 아로포텔이야 콘트로스시 유텔라 아니 민들로 텔이야 한
노바지 지우 냐비 노스가 로바 메스가 로시 포르케스 유틀라 메스가 엔틀라 메도바 엔틀라 노바지 노바지 지우 냐비 노스가 콘포세요 콘포스 디테리시레서 Y luego, si observamos el enfado es una mente que no soporta algo y por lo tanto genera el deseo de dañar a el origen de aquello que no desea, aquello que no soporta. Eso es el enfado. 게다가 들이 이상가서 때문에 년볼라 이 땡지세야지 때문에 년보 이 땡지 공부해서 노차게 년볼라 이 미두가 공부해서 아니 컨트롤 년볼라 이 잠바 공부해서 이렇게 좀 요래서 Por tanto, vemos que el antídoto que contrarresta la ignorancia es la originación dependiente, el antídoto que contrarresta el apego es comprender, observar los elementos, las características desagradables del objeto, y el antídoto que contrarresta el enfado es el amor. 게다가 가서 따다 우마 시점은 나는 아예들이 우마 시점은 나는야 묘모세티 이 쫑통고레스 묘모세티 묘모케 이 님이 카리바 묘모케 쫑티 님버도 통화지어고레스 이자 묘모케 쫑통화이나 이 칼리칼리 묘모레 잡아지어고레스 쫑통화치나 잡아지어고레스 이스고레스 게다 묘모케 쫑만토나 묘모텔레 이 잡아지고 말이 대답대 잡아지어바랑 님버도 디 쫑통고레스 그래서 Es por eso que Ariadeva en los 400 versos nos aconseja que identifiquemos y contemplemos las desventajas de las aflicciones. ¿Cuáles son las faltas? ¿Cuáles son las desventajas de las aflicciones? Ya que si vemos, si somos capaces de identificar esas desventajas, si somos capaces de identificar esas faltas de las aflicciones, eso nos va a ayudar a disminuirlas y a no caer en el impulso de esas aflicciones. 당 가서 빼나 사탄저고 다 조보 참고 소소냠들 견도 시부고요나 이한 메티기 쫑통 아주 좀 많통해야 돼. 좀 많통해야 돼. 기침버렸어. 그거 가서 빼나 남이 여와 남이 사창다 소소 뭐 정도도 지기 지라 가서 말아서 남주 지기 지라 쫑데 뭐 쫑요. 그 같이 그쫑 가래도 쓰네. 가서 본다리요. 제사티 쫑만 따지요 말했어. 메티기 쫑데 통화이나 될 때네. 이 메티리아 민들로 놓치지요. 칼레 저거 정말 이날에 사상하는 남이 카탄도에 아주 카가체로에 같이 메티 좀 통할 때 있는 거요. 그래서 어떤 뒤뒤도 냠시 보여나 메티기 좀 가시 있나 마토야 탑시다. 메티기 연대때 통하게 다시 지그랬어. 연대 통하이나 이 델이야 거기 심타 예보다 때라 가워도 가워도 지그래. 좀 통화이나 걸리거나 들려야 민주별로 기재네 아니 카타르베지 그래서 Sin embargo, lo opuesto es cierto para mantener relaciones con nuestras amistades o con nuestra pareja o o con nuestros familiares. Es decir, que así como decimos que hemos de tratar de identificar, de observar y contemplar las desventajas y las faltas de las aflicciones, en relación a otras personas queridas, hemos de tratar de no estar constantemente analizando y observando, identificando las faltas, los defectos de otras personas, porque eso es lo que nos hace caer en una crítica constante. De hecho, solemos pasar mucho tiempo criticando a otras personas, criticando incluso a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras familiares, nuestra pareja, y eso se debe a que estamos constantemente poniendo el foco en
las faltas, en los defectos de esas personas. Y eso es lo que hace, es lo que no nos permite tener relaciones longevas con la gente, es lo que hace que finalmente nos distanciemos y nos separemos y rompamos los vínculos con otras personas. Por eso es importante que si lo que deseamos es preservar una relación, tener una relación longeva, ya sea con una amiga, con un amigo, con la pareja o con la familia, es importante que no estemos constantemente poniendo el foco en sus defectos y que, por el contrario, observemos y tratemos de identificar cuáles son sus cualidades positivas, cuáles son sus buenas cualidades. Y eso hará que nos sintamos más cercanas a esa persona y que nos caiga mejor esa persona. 제가 다 qabri ngaso pena pare docha chesi ki yuji la soso ke pe docha chembo yoba che tela tene ya mi kashi kaso kange mambo che gudu wa deji kange chigu yo na docha chesi ki yuji la soso docha chu chu to ya da docha ma che ta phe la ene docha chesi yuji la 좀 통화 지역으로 했어. 그 연대 마통화 지역 좀 마음 통화에는 될때네 콜이야 소소 미들을 놓지. 그만 나시기 밖에 가고도 연구 말고 좀그 가려도 콜레 좀 가려도 좀데 또 통화에는 될때네 콜텔미 잡았지. 통으로 그랬어. 야 메카실에 콘로 십사거도나 밑에로 콘로 사거도나 그 쪽에 맞다 왔지. 그 연대 놓지. 그거 그 연대로 이지미지 상로다 대통령 제위는 아니 본주도 막 수총을 주고 그랬어. 어디 대청벌에서 Mm. Podemos utilizar esta estrategia de observar defectos o cualidades dependiendo de cuál sea nuestra necesidad concreta. Si, por ejemplo, estamos sintiendo mucho apego hacia alguien y ese apego que estamos sintiendo hacia esa persona nos está provocando muchos problemas, lo que podemos hacer es lo que hacemos normalmente con otras personas, que es enfocarnos en sus defectos, en sus faltas y tratar de buscarle faltas. A ver dónde está la falta, qué falta tiene, qué defecto tiene, ¿no? Y buscársela y enfocarnos en eso. Eso hará que surja una mente que percibe lo desagradable en esa persona y por tanto eso rompa o contrarreste nuestro apego. Si por otro lado estamos viendo que tenemos la tendencia a sentir enfado o desprecio hacia una persona o unas personas, lo que podemos hacer, en vez de estar constantemente enfocándonos en sus defectos y sus faltas, es ver qué cualidades tiene, tratar de buscarle cualidades, qué cualidades tienes y enfocar nuestra mente en eso. Esto es una técnica que podemos usar y que es importante usar para así contrarrestar estas dos aflicciones. 여다 와서 들이 소요레스 갈수 그래다 녀모세 또 녀모세티 이게 뭔지 그에 패키지 보래 대이사 와서 빼나 도차타 아니 컨트롤라서 뭐 녀모소소소 라라기 투모 많이 비 녀보르르 요래 다 때문에 그 녀모시스 너 때문에 그 녀모 아니 동만이 세한테 아니 때문에 말이 빠데 녀모 탐지기 싸워치고 요인자 아니 때문에 그 녀모 때문에 녀모 탐지기 녀모 두고 요래서 그다음에 맞아 도차 제도도나 도차 제시 유들라 동만이 보나 도차 녀모 두고 요래 콘트롤 제도도나 콘트롤 제시 유라 동만이 보나 콘트롤 녀모 두고 요래 이자 때문에 당시 말이 피게 녀모 가인한테 녀모 탐지기 녀모 두고 요래서 답변을 가서 도차 제시 유들라 미도가 공부이나 도차 지구니 뭐 누구를 봐도 컨트롤을 쏘고다 너무 시다기니 뭐 누구 말해 이서 조조의 능력이다 동문이 남도와 emptiness에 대해 전부 들려요 이서 동문이 세도 공제다 동문이 세비 그래 동문이 세도 다가서 내버려서 그 말해 동바스도 가리 동바리 이 가자 그래 se de toni se cola samo mambota pecha mambolo chibachiniche se peke mores di insan gaso thoma mebane dada partu gaso dunge le matha bachire dunge mambo no goyade tha to na
돈이 마시고 있어 기왕 그래서 좀 내내 뜻을 외워서 Vemos que, por tanto, conocer la naturaleza de las aflicciones es muy importante. Poder comprender las aflicciones es muy importante para poder hacer algo constructivo con ellas, para poder contrarrestarlas, aplicando su antídoto correspondiente, como hemos visto antes, el antídoto del apego y el antídoto del enfado. Pero luego tenemos un antídoto, que es un antídoto que podemos decir universal. El antídoto que contrarresta la ignorancia es el antídoto que contrarresta todas las aflicciones. ¿Por qué? Porque la ignorancia es lo que subyace bajo todas las aflicciones. Y por tanto, si contrarrestamos la ignorancia, contrarrestamos todas las aflicciones. Eso quiere decir, a niveles prácticos, que si sabemos, si comprendemos algo de vacuidad y sabemos meditar en vacuidad, cuando sentimos apego, podemos meditar en la vacuidad de nuestro objeto de apego. Y eso nos va a servir para contrarrestar el apego. Si sentimos enfado hacia alguien, podemos meditar en la vacuidad de nuestro objeto de enfado y eso servirá también de antídoto para contrarrestar el enfado. Por lo tanto, es muy importante en el Buda Dharma, es por eso que se le da tanta importancia a la comprensión y a experimentar y a reflexionar y a meditar sobre la vacuidad. Y tenemos que realmente hacernos preguntas inteligentes sobre la vacuidad y no solamente quedarnos con, la vacuidad es una mera ausencia, quiere decir que no existe, es una mera inexistencia. No es eso. Que tenemos que preguntarnos, ¿qué es realmente la vacuidad? ¿De qué está vacío? ¿De qué carece? Cuando decimos que algo está vacío, ¿de qué es exactamente de lo que carece? Identificar el objeto, lo que se llama el objeto de refutación. Porque llevamos desde tiempos sin principio hasta el día de hoy, hasta ahora mismo, sufriendo. Y todo ese sufrimiento, de manera última, procede de no haber comprendido todavía la vacuidad. En otras palabras, de todavía no haber desarrollado esa sabiduría que comprende la vacuidad. 그래서 말아서 녀모세 때 랑게 란주기 녀모테 랑게 줄라 레지 매바 쓰바이나 데데 라리아 소 로헤트리 요 마리스 라리아 소 제요 마리스 녀모 랑게 줄라 녀모테 말 텐치 매바 소토바이나 라리아 소 로헤트리 요 마리 라리아 제요 마리스 마서 pendant 지테베 자워세 조로 지테베 자워다 소소페나 meeting draw rese tata neka pena sosu lumba tele pa pi ne ko lumba shenda chela pa te vaina nima chila kale kale ya ko koraya nima chil so lo chene ya soso ya no ba che de dwa tata ko ta de sosu draw de pam chene ko ta de sosu lumba tele ne yela pa to che vaina e draw te kale kale nima chila ko top je me ba je so na ya lumba tele so lo ne sosu la 마자벨이 너무 치들어. 아마도 뉴모스에 때 란줄이야 레치 때마 내가 주셨던가. 근데 소 라이언 소 요네 너무 치에서도 요 말에서 Entonces, las aflicciones son algo que una vez son eliminadas, una vez abandonamos una aflicción, esa aflicción ya no puede volver a surgir, ya no puede volver a hacerte daño. Muy a diferencia de los enemigos en la vida cotidiana. Los enemigos de fuera, no los enemigos, no las enemigas de nuestra mente, sino las enemigas externas. Si cogemos, por ejemplo, un país, tiene una persona que le hace daño y se considera a esa persona la enemiga nacional, y coge y se exilia, la exilian del país y se le echa del país o se le hace cualquier cosa, esa persona, cuando se va, puede que tarde un tiempo, pero puede volver con una sed de venganza y hacer más daño de lo que había hecho anteriormente. Y esto lo vemos en nuestra vida cotidiana, pero ese no es el caso con las aflicciones. Una vez que tú eliminas, que abandonas por completo una aflicción, no puede volver a surgir. 다 가서 pendant 지테베 가서 drawo세 조르와 지테베 pendant 다다 소소라 뇌진에 게 drawo지네야 콜레 파 뚜치네 콜라게 바드로지 제 파로 바드로지 제 콜레야 탑케오도 콜레야 고체나 야 메티 초로 가고치네 drawote 초로 이에는 차 도보 차로 해드리요레스
다 가서 뇨모세 교와 뇨모세 콜라 가시 파 뛰니 콜라 가시 파 뛰니 콜라 야고 제바이나 뇨모테 슈 치르 로나 카드이나 소소라 손도 제지마도 해도 제요 말스 가서 지데비 저오이나 알아 로바체 야고체나 야 소소라 소 로바체다 해도 죄다 저거 샤베 되는 묘모데 가시게 팔아 콜라 다 니오체 지오체나 포슈 치르 소소 간주이나 소소리야 너가 치르 로마도 해도 애들이 다이 왜 말했어 Mientras que un enemigo o enemiga externa puede cambiarse, puede transformarse, convertirse en nuestra amiga. Si, por ejemplo, entendemos cuál es el origen de su enfado y la ayudamos o le hacemos algún regalo, es posible que al final esa persona la acabemos cayendo bien y nos hagamos amigas o amigos. Eso puede ocurrir. Eso es común en la vida mundana, en la vida cotidiana. Sin embargo, es el caso contrario con las aflicciones. Si nos dejamos llevar por las aflicciones, si nos apoyamos en ellas, y nos hacemos amigas, intentamos hacernos amigas de las aflicciones no es que va a llegar un momento donde le vamos a caer bien y nos van a beneficiar. Siempre van a crecer y siempre nos van a hacer daño. Mientras que las personas, si las tratamos bien y le acabamos cayendo bien y haciéndonos sus amigas, se pueden transformar de enemigas a amigas. 야 그랬다 저거였나 저거 치스 다음에 저도 티니스 ¿Eso? Bien, entonces sí, ahora sí, si tenéis alguna pregunta, podéis hacer una o dos preguntas. 제가 넘어가 Yo tengo una, Sala. ¿Cuál es la relación entre las tres causas de las aflicciones que ha dicho que menciona el Abhidharma y las 6 que menciona Pabonka Rinpoche en la liberación? ¿Son las mismas o están desarrolladas o cuál es la relación? Gracias. Geshe-la ko karishiye dire. Tagi geshe-la ngomba zöna no la nyomo tenzo gyu sum yore ra. Ina yang Pabonka Rinpoche Koran shona no la ani gyu truk changidu. Gyu truk tenzo tang gyu sum tenzo ani dewa yore yomare pet kagare kanere. 그래 딱 펑크 그때 주주 송대다 아 근데 딱 지도로 제가 맞아 저거 요레스 그러나 맞다 저나를 교통세도 차지 방법 많이 빠세도 녀모 방법 많이 빠지 고그레스 에디다다 펑크가 그 주주 나는야 티나 망고지 요레스 파토스 제시 저거 있나다 고 지도 참마도 다다 교통세 저 되버체 교통세 긴 교통 그 난세를 파 제바도 파차체나 교통 차도 그래서 Existe una relación entre las 6 causas mencionadas por Pabonka Rinpoche y las 3 causas mencionadas en el Tesoro de Abhidharma. De hecho, podemos considerar las 3 causas en el Tesoro de Abhidharma como una condensación o un resumen de esas 6 causas que están explicadas de manera más extensas en la obra de Pabonka Rinpoche. Por ejemplo, dentro del Tesoro de Abhidharma se dice que una de las causas es ser una persona que no ha abandonado las aflicciones. Y esta puede luego extenderse sí, extenderse más para abarcar alguna de las causas que menciona Pabonka Rinpoche. Entonces, pues la relación entre ambas puede ser que una es la versión condensada, la del Tesoro de Abhidharma, mientras que la de Pabonka es una versión más extensa de estas 3. 오케이. ¿Existe un acto bueno si eso da daño a una persona, pero está buena para muchas más personas? ¿O el acto que da daño a una persona es un acto malo? Gisela, nga zu chawa chik che ne
ane mi mambo pendo che yina yang mi mambo la pendo che ne mi chik la nueva che na chawa di gewa re mi gewa re. Lamna nga zu mi chik nueva che wa ina ane gewa rebe. Re ta tili ya pena tili yungur wata to to ti ko kasha ta guvani la tabores pena michula ngaso tili se chori tata ngaso karsa are tati mi ti je maso ngaso 대본인지 제세 줘봐. Lo sé. 대본인지 제세 되게 아니 뭐뭐뭐를 야 대초래서 아니 총봐. 뭐뭐뭐 다 가서 주진나라 자소나라. 거기 파도주 주진나 보고서 주진나라 No. 압제 요래서. 근데 총만 압제 딜라야 되게 거기 가서 우리 주진 동네에 칼로가 지어래서. 주진 동네에 칼로가 있다. 그 대라 대본 인지 제스 대본스나 주진기 칼로가 되래. 인지 Ngos. 아니 배 스바상고 인지 시고요 인지. 되게 아니 자소나라야 노벨레와치 자소나라 다른 뭐치 노벨라서가 자라만고지 소리는데 아니 맨날 동동세데 미치게 그래서 대사를 당가 송방하게데 상마세체 자라디 상마디 초샤로 삼니 그게 소망하지 세기 답시 지구요. 이 대본인지 제기 하토네 소망하지 소저베기 체도 맨날 동송세데 대본 되게 세시. 다 미치 세버에 민갑제 소접토. 민갑제 기 체도 미치 소제버 봐. 될 때네 그 초시를 지사버렸어. wakaba mangruge ene pe so samare se di yoris kita michi sebati so chebarwa ya mo marwa ine ya ko masina min abjete ko se lu yore ko se ba iza min abjete so shoryo mar so chu cheto yorwa tadi michi sebati kaja teta mi ngabje so chuwe ki yobati ni so ke chigrsana 민갑자 소초바티 개체벌와 또 삼나다 그래서 Para poder tomar una decisión, es importante comparar o analizar la relación que existe entre las prohibiciones, ahora se va a entender esto, las prohibiciones y el propósito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay una historia que se cuenta en las enseñanzas de ¿cómo se dice? Un comandante, el comandante compasivo. ¿No se dice comandante a las personas que llevan un barco, que pilotan un barco? Un capitán, perdón, gracias. El capitán compasivo. Entonces, en esta historia había un barco de empresarios, negociantes, habían 500 personas, 500 negociantes, ¿no? Que iban a comerciar, eran comerciantes que iban a comerciar sus productos a otras tierras, y entonces tenían que ir en barco hacia esas tierras. Y el caso es que el capitán compasivo los estaba llevando y estaban en medio del océano. Y él supo que una de esas personas iba a matar al resto. Y entonces, sabiendo que iba a matar al resto, decidió asesinar al asesino de esos 499 comerciantes, porque lo que quería era quedarse con toda la mercancía. Entonces, para salvar a 499 comerciantes, mató a una sola persona. En un sentido no, a ver, transgredió una de las prohibiciones, que es la de quitar la vida, la de matar, pero con un propósito muy claro, que era la de salvar la vida de 499 personas o 500 personas si se incluía a sí mismo. Entonces, yo creo que estas situaciones hay que valorar estas dos cosas. 딱히다 와서 년주게 되는데 송바다 아니
장주 스님의 대뇌를 순간이 뜻이 만들어 요래서 다다가 민주의 대뇌 나를 속방이나 근데 라시지 카나마도 빼나 소저 같은 라시 카나마도 있어 춘이 나와주는 요 말했으니 소요래 장주 스님의 대뇌 값은 다다가 본드시바나지 야 소주라 나와요래 그래서 나고 각자다 부분이 가래 개쳐거든 소요들 근데 소저가 다시 카는 것도 보이나야 나와요 그래서 근데 시험을 그랬어요 자주 쓰는 대놓고 시험하다 예쪽이 대놓고 시험하는데 정말에서 Sin embargo, es cierto que hay que hacer una diferenciación entre el vehículo de los oyentes y el vehículo del bodhisattva, porque en el vehículo de los oyentes no se puede realizar ningún tipo de... es decir, no se hacen excepciones para negatividades o prohibiciones naturales. Prohibiciones naturales son aquellas que no son prescritas por un voto, porque no has adquirido el compromiso de, sino porque de manera natural se considera una acción dañina, como por ejemplo la de matar. Mientras que en el camino del bodhisattva, incluso las prohibiciones naturales pueden haber excepciones, como fue en el caso del capitán Compasivo. 오케이 딱 치고 차서 드리티 샤베 있어 봐 Las- y como se ha hecho tarde, por hoy vamos a dejarlo aquí. 그게 주심에 도장이라고 신이다. 선생님도 Vamos a hacer unas oraciones de dedicación. 가서 통목이 돌아 계좌 개업 법사요 그래서 이자한테 뭐야 붙이 그래서 계좌에 승계 탐식이 돈도 아니 라니 상지토에 기교를 줘서 나무 발이야 신 승계 망고치려야 네 한바자치 뭐지 저 쓰면은 뭐지 그래서 Bien, como en vuestro tiempo libre lo habéis dedicado para venir aquí y poner atención, prestarle atención al Dharma, seguramente algunas de vosotros habéis venido desde lejos para estar aquí y escuchar esta enseñanza. Vamos a hacer una buena dedicación para dedicar todas esas raíces de virtud que hemos acumulado para que podamos lograr rápidamente la iluminación y para todos aquellos seres sintientes para que también puedan lograr la iluminación y poder beneficiarlos. 오케이.当然这个各位新朋友们，当然的话，那就用接着上，有的身体不对的，就我讲究身体什么事情，俺们帮他解决，也帮他们的，我也帮着的。Ok, grazie. Dalisa, grazie mille. Muchas gracias.